visto la presentación de Jesucristo como el Cordero de Dios, que lo presenta Juan el Bautista, y ver en parte, solamente en parte, el significado de lo que es el Cordero, porque obviamente pues es un significado muy amplio, pero nos enfocamos en los puntos fuertes solamente para no hacer tan largos esas grabaciones. Vimos pues la presentación del Cordero de Dios, Jesucristo. Juan el Bautista lo presenta. Y vimos el significado del Cordero de Dios. Hoy vamos a ver la identidad de Jesús como el Cordero de Dios, es decir, por qué se le identifica a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y quien hace esa identificación también es también Juan el Bautista, ya que él fue el encargado para tal misión, para hacernos llegar a nosotros a Jesucristo como el Cordero de Dios. Lo presenta luego a los discípulos, ya luego los discípulos le dan otro reconocimiento a Jesucristo. Pero de ahí dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 30, para identificar, Juan Bautista le da esta identificación. O sea, es decir, dice él, Jesús es el Cordero de Dios. Y da las características, el por qué lo identifica así. Primero se identifica por su preexistencia de Jesús, una preexistencia, una existencia eterna, pues. Dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Así lo identifica Juan Bautista. Y como ya habíamos mencionado, Juan nació primero, físicamente, humanamente. Bueno, Juan Bautista solamente nació humano. Jesucristo vino al mundo, o se hizo carne, el Verbo se hizo carne, el Cordero vino al mundo 6 meses después que Juan. Crecieron de esa misma manera, eran primos, hijos de 2 hermanas. Crecieron de esa misma manera, teniendo ese entendido humanamente. Pero cuando Juan lo reconoció, cuando Juan supo quién era, dice, no, pues este era antes que yo. Él es eterno. Yo tengo un inicio de vida humana y él no tiene inicio porque él es eterno. Así, esa es la manera en cómo lo identifica. Aquí estamos viendo de que no podemos establecer los años, digo el tiempo, mejor dicho el tiempo, de cuando fue bautizado el Señor Jesucristo. Pero se debe entender que aquí ya había sido bautizado Jesús por Juan, y que Juan seguía en su trabajo, en su misión que Dios le había encargado. Y entonces viene Jesucristo, lo ve a distancia y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, les dice a sus discípulos, a los que él estaba enseñando, Juan Bautista, le dice, este es de quien yo les dije, que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. O sea, este que ustedes ven es aquel que yo dije. Es decir, estamos viendo de un tiempo pasado, donde el Señor Jesucristo ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Había pasado un tiempo que podríamos establecerlo de acuerdo a todo el contexto bíblico, pero duraríamos mucho. Podemos mencionar 5, 6, hasta un año puede ser. Y ese es el tiempo aproximado que había pasado cuando Juan Bautista lo identifica delante de todos sus discípulos de él, a los que él les enseñaba. Porque Juan pasó por ese acto del bautismo y Juan vio las cosas que sucedieron en el bautismo de Jesús, por eso lo dice, por eso lo identifica. Porque a Jesús se le identifica como el Cordero de Dios precisamente por tener mensajeros. O sea, nadie tiene mensajeros en el mundo más que Jesucristo, o enviados, todos, y sigue teniendo. Aquí la Biblia menciona a uno, que fue el enviado de Dios, el mensajero de Dios, cuando dice ya en Isaías, he aquí envío mi mensajero. Y luego dice el propio Juan, que yo he sido enviado como mensajero, como para preparar el camino del Señor. Así lo dice la propia Escritura. Y en la actualidad, pues este Cordero de Dios tiene muchos mensajeros, tiene muchos enviados, que son enviados para aquellas almas, para que se conviertan, para prepararles el camino para el Señor. Es lo que se sigue haciendo. Se sigue haciendo lo mismo que Juan el Bautista hizo.
Y solamente el Cordero de Dios tiene esos mensajeros y tiene esos enviados para preparar el camino. Dice el versículo 31, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Nadie conocía a Jesús, nadie. Cuando uno se acerca a Jesús, entonces uno lo conoce, entonces Jesús lo convierte de alguna manera en mensajero de Él. Todos somos mensajeros de Dios de alguna u otra forma. Algunos son más directos hacia el evangelismo, pero todos los que llevamos la vida de Jesús de alguna forma somos enviados, somos mensajeros para anunciar a Jesucristo, para presentar a Jesucristo. Cuando dice la frase, dice el versículo 31, yo no le conocía, es decir, sí lo conocía físicamente Juan el Bautista, porque crecieron juntos, jugaron juntos, o sea, eran primos, pero lo que se debe entender aquí es de que yo no lo conocía como Cordero de Dios, yo no sabía que Él era el Mesías, hasta que Dios le hizo ver a Juan Bautista que Él era el Mesías. Por eso aquí Él hace la identificación, por eso tenemos que entender de que había pasado un tiempo cuando Jesús se bautizó a cuando este evento. Y a Jesús se le conoce como el Cordero por la descripción divina. Es decir, Dios le había dado una misión a Juan el Bautista, que Dios lo envió a bautizar por agua para arrepentimiento, nada más, no para perdón de pecados, ni para recibir el Espíritu Santo, que es otro tipo de bautismo. Es decir, para preparar el camino del Señor. Pero Dios le había dado ciertas indicaciones. Dice, va a venir el Mesías, va a venir mi ungido. Como Juan era profeta, tenía comunicación directa con Dios. Y fue el último profeta, dice la Biblia. Cuando Dios le da las indicaciones, ¿cómo podía identificar aquel que era su Cordero de Dios, aquel que era el Mesías, aquel que era el ungido, aquel que era el Salvador? Y cuando Juan lo bautizó, lo identificó por las características que Dios mismo le había dado. Por eso ya cuando pasaron tiempo, 6, 7, 8 meses después del bautismo, y que Juan lo ve, dice, este es el Cordero de Dios. Yo ya lo identifiqué con las mismas características que el Padre me había dado, el Padre eterno. Por eso dice el versículo 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso lo vio Juan Bautista. Y eso es lo que Dios le había dicho. Aquel que veas, es lo que dice el versículo 33. Y yo no le conocía, es decir, nuevamente dice, yo no sabía que él era el Mesías, aunque viví con él, hasta que Dios le dijo, mira, aquel que tú bautices y sobre el cual venga el Espíritu Santo y repose sobre él, ese es. Por eso dice el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, Dios le había dado las indicaciones, las características de quién iba a ser el Mesías. Se le encargó uno de los propósitos que Dios le dio a Juan para que bautizase con agua para arrepentimiento es identificar al Mesías. Solamente así podía identificar Juan el Bautista al Mesías. Y él mostrarle al mundo, Juan el Bautista, que él era el Mesías, que él era el ungido de Dios, que era el Hijo de Dios. Juan, cuando bautizaba, pues tenemos que creer que veía el cielo, porque la indicación era que el cielo se iba a abrir. Eso lo podemos ver en Mateo. Dice, vi el cielo abierto y luego vi descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma o como paloma. Tenía que ser algo visible. Esto no lo vio Jesús, porque Jesús sabe cómo es el Espíritu Santo. Jesús sabe cómo son los cielos. Sino estas indicaciones eran para Juan el Bautista, para que él pudiera identificar al Cordero de Dios. Dice Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Después Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos de forma abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo esto lo vio y lo oyó Juan el Bautista. Por eso dice, yo no le conocía, pero cuando vi todo eso dije, este es, porque aquel que me envió a bautizar me dijo, aquel quien veas descender el Espíritu Santo y que oigas mi voz, dice Dios, le dijo Dios a Juan el Bautista, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso cuando Juan lo vio, cuando estaba anunciando el bautismo por agua para arrepentimiento, y que vio a lo lejos a Jesús, que es lo que estamos viendo aquí, dice, este es el Cordero de Dios. Yo ya lo identifiqué con las características que me dio el Padre Divino. Me dijo, cuando estés bautizando y que veas
que los cielos se abren y que desciende el Espíritu Santo como paloma, o sea, nomás es una característica, no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, es una característica por todo lo que representa la paloma. La paloma es el símbolo de paz, la paloma era un animal limpio, puro para el judío, la paloma en su cuerpo, en sus intestinos, no tiene hiel, por ejemplo, es un animal que no tiene hiel, la hiel es amargura, la paloma es dulce, todas las características de la paloma que podemos encontrar es blanca, todas las características que podemos encontrar en la paloma fueron los que usó el Espíritu Santo para descender en esa forma corporal, pero no significa que sea una paloma, porque luego acá en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo con fuerte estruendo y se les aparecieron lenguas de fuego a los apóstoles. Pero eso fue para que Juan pudiese identificar al Mesías. Por eso Juan vio al cielo, vio los cielos abiertos, vio descender el Espíritu Santo que reposó sobre aquel a quien acababa de bautizar, que era Jesús. Y luego oyó la voz del cielo. El único que oyó la voz fue Juan el Bautista. Por eso ya luego que lo vio dice, este es el Cordero de Dios. Y lo identifica gracias a que Dios le dio las características de cómo identificarlo. Es como hoy en la actualidad que está muy de moda ese asunto está de moda pues las compras de segunda mano o compras de particular a particular y que se citan en cierto lugar. Si entonces se le da las características, mire, yo voy en carro, voy voy a estar en tal parte, llevo una camisa color roja, un pantalón negro, entonces la persona lo va a identificar. Entonces Jesús, el Padre Eterno, le dio las indicaciones características a Juan Bautista para que pudiese identificar a su Cordero. Y las características fueron que el cielo abierto, el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre aquel que acababa de bautizar y oyó la voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado. Por eso Juan lo identifica como el Hijo de Dios. Dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y este es el Hijo de Dios. Y esta es la primera ocasión que se confiesa o que se dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchos creen que fue Pedro el primero que lo dijo. No, aquí vemos que todavía no había discípulos y Juan el Bautista ya lo había identificado como el Hijo de Dios. Sí, ya cuando el Señor Jesús le pregunta a ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya luego le contestan los discípulos, los apóstoles. Pedro le contesta, pues muchos dicen que Elías, que un profeta. Y dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Entonces Pedro le contesta, dice, no, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo le dice ahí unas cosas, pero antes de Pedro fue Juan el que lo identificó, gracias a las características que el propio Padre le había dado. Aún Pedro también lo identificó porque dice, bienaventurado eres tú, porque no te lo reveló Padre, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. También se lo reveló, también se lo dijo Dios al propio Pedro. Pero aquí estamos hablando de que Dios, el Padre, le dio las características para que él pudiera identificarlo. Y Juan fue el primero en que reconoció a Jesús como el Cordero de Dios y lo reconoció como el Hijo de Dios. Él fue el primero de toda la raza humana en reconocerlo de esa manera. Y aquí es como vemos al Cordero de Dios, cómo se le identifica, por qué decimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios les bendiga.